Si vamos a hablar de dinero y vamos a hablar de profesión y vamos a hablar de en qué vas a dedicar tu tiempo y tu vida, ahí sí yo quiero decirte cosas. Sí. Como que yo quiero hablarte de lo importante en la vida, ¿no? De qué vas a hacer con tu tiempo, con tu profesión, con tu carrera y con tu plata y cómo lo vas a hacer. Entonces, muchas veces es el varón el que está muy inmiscuido en este asunto, ¿no? Y, peor si papá hizo empresa, peor si a papá le fue bien, peor si papá tomó. Claro, mucho más, tiene como más autoridad, ¿no? ¿Cómo están, amigos? Sean ustedes bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy importante, muy interesante, que radica con una palabrita que casi siempre está en nuestras conversaciones, que es la palabra límites. Y en este sentido, ¿cómo gestionar nuestros límites con la familia, ¿no? La familia es ese espacio donde vamos aprendiendo esto de los límites, vamos dándonos cuenta cómo vivir en sociedad y cómo funciona el mundo. Sin embargo, la familia suele ser el escenario también donde más nos cuesta establecer, colocar esos límites, sobre todo si no lo hemos hecho en los determinados momentos de la vida. Y es por eso que el tema de hoy te va a ayudar a abordar situaciones difíciles en las que vos has podido estar de un lado o del otro y intentar salir lo más airosos posible de ese tipo de situaciones, sentando los límites correspondientes. Algunas veces alguna persona me ha dicho algo así como... mi hijo fue un excelente hijo, siempre estuvo cerca y hoy tiene 27 y está rebelde, ¿no? Y bueno, y porque le faltó quizás despertar un poco a esa rebeldía adolescente, ¿no? No se le permitió ser el adolescente que diga esto no está bien, esto no me gusta, mamá, por favor, o no sé qué. Y entonces ya luego, siendo un joven adulto, empieza a tener algunas dificultades, empieza a sentir frustrado, empieza a pensar que ha sido injusto muchas cosas y puede haber luego incluso algún quiebre en la relación, ¿no? Entonces, por eso es importante decir que los límites son muy esenciales en la adolescencia, ¿no? Gestionarlos, negociarlos, conversarlos. Y obviamente, luego, si eso no fue tan fructífero, ok, siempre se puede ir regulándolos con el tiempo, ¿no? Seguro que sí. Vamos a hablar de situaciones y cada una de esas situaciones van a tener sus dificultades, por eso es que las colocamos. Son situaciones que uno escucha mucho en terapia, situaciones que uno conoce cotidianamente por experiencia propia o por experiencia de otros y seguramente le va a hacer clic a más de uno en cada una de las situaciones que vayamos a ver. Bueno, primera situación. La suegra que te dice cómo educar a tu hijo. Yo no te crié así, tenés que hacer esto, tenés que darle esto, cómo lo vas a tratar de esa manera, de esta forma tenés que decirle, vos no le decís nunca. La suegra, estamos hablando de no tu mamá, es decir, no la persona que quizá la suegra empieza a decir cosas y vos en tu lugar de yerno o de nuera escuchás eso y no sabes qué hacer. ¿Qué opciones tiene esta persona? ¿Qué posibilidades? Pues claro, porque ahí está el tema de decirle a tu madre que tanto. Esa es una opción, pero ¿cuáles pueden ser las implicancias que eso supone y cómo salir airosos de eso? ¿Qué pensás? Pienso que en los ejemplos que vos dabas más bien sonaba a la mamá diciéndole a la hija, correcto. Pero el esposo escuchando. Claro, el esposo escuchando. El esposo escuchando, es decir, porque muchas veces la suegra no va a ir directamente, ¿no? Las suegras tienen estrategias también. Sí, ¿sabes? saben a quién decirle las cosas. Claro, y cómo hacerlo y en qué momento. Entonces, le va a decir probablemente inicialmente a la hija algo que le podrá decir quizás al yerno o a la nuera, será de cuando hay algún tipo de castigo o cuando el papá está poniendo orden, es decir, por favor, yo quiero pedirte que no le hables así al niño, en delante del niño, ¿no? O sea, sí. La suegra que se pone a defender al hijo delante de la norma que viene del papá o de la mamá. Esto en general digamos, al yerno o a la nuera realmente le molesta mucho. O sea, ¿cómo es que tu mamá se pone por encima de nosotros, delante de nuestros hijos, para defenderlos o para decir que no está de acuerdo con una cosa con otra? Incluso hay suegras que han llegado a decir, mira, en tu casa vos haces lo que querrás, pegale si querés, pero en mi casa no podés hacer esto, ¿no? Y claro, yo pienso fíjate que está poniendo un límite a la suegra ahí, ¿no? Sí, yo pienso que está bueno que los abuelos sean los contenedores del llanto del hijo que acaba de tener un sermón por parte de su papá, ¿no? Que acabas de ser corregido. Y está muy bien, es fantástico, pues, que el niño sienta que puede recurrir al abuelo o a la abuela. Es fantástico. Pero el problema es que muchas veces
los abuelos, al ver la angustia de este niño que ha sido tratado, que le han, no sé, que le han pegado, que le han jalado la oreja, lo que fuera, siente que tiene que intervenir con los papás. En realidad el suegro tendría que estar interviniendo más con el niño. Pucha, qué difícil que debió ser esto para vos, aquí yo estoy, estamos juntos en esto, papá y mamá te siguen queriendo, somos una familia, estas cosas pasan. O sea, yo creo que ahí la intervención sería, oiga, si usted está en ese lugar de suegra, intervenga más con el niño. Que sería de abuela, ¿no? La abuela, claro, intervenga más con el niño, más que con los papás, más que en el lugar de suegra, de decirle cómo tienen que criar y cómo tienen que hacer, porque ahí sí se estaría metiendo en un sistema de reglas que no es suyo y el que usted no lo ha conformado. Es mejor contener al niño en su emoción que está sintiendo. Y me parece que eso sería lo más útil en su lugar de abuelo, ¿no? Porque todos quisiéramos tener un lugar, viste que si me peleo con mamá, busco a papá. O si me peleo con papá, busco a mamá. Pero si me peleo con los dos, ¿dónde recurro? ¿A quién recurro? No tengo un hermano mayor, no tengo algún adulto con el cual yo pueda sentirme dolido y expresar estas emociones. Pienso que incluso, si yo soy el yerno, digo, señora, creo que le va a ir mucho mejor si usted abraza a mi hijo en ese momento, lo contiene emocionalmente y se dedica más a él, más que por qué le dijimos lo que le dijimos o por qué hicimos lo que hicimos con él. Nosotros estamos haciendo las cosas y sabemos lo que hacemos. No lo estamos maltratando, no estamos haciendo algo injusto, salvo que usted vea que realmente haya algo así. Pero yo creo que sus esfuerzos tendría que estar ligado más a lo que está pasando con el niño, porque alguien tiene que pensar en el niño, ¿no? Claro, ¿no? Pero a ver, ¿no? En el instante en que en ese juego relacional se piensa que claro, ¿no? Que el abuelo es el que me defiende y el que me contiene, eso también puede tener sus ciertas dificultades, porque lo que vos decís yo creo que estoy de acuerdo siempre y cuando también haya criterio. Porque hay suegras que dicen, ay, vení, ay, tu padre que siempre te trata, ¿no? No. Ay, ya le he dicho yo que no te diga esas cosas. O, bueno, no te preocupes, yo le voy a decir que, ¿no? Claro. O sea, también termina siendo contraproducente. Entonces, yo creo que en general es un tema de criterios y es un tema, evidentemente, de límites. Si la hija o el hijo no está pudiendo darse cuenta cuando la mamá está por encima o no está pudiendo responder adecuadamente ante estas situaciones, ¿ok? Seguramente que tendrá que intervenir directamente ya el yerno o la nuera para decir, mire señora, yo le agradezco, yo sé que usted nos ayuda mucho, sé que usted es muy buena con nuestros hijos, pero yo quisiera pedirle esto, ¿no? Y que se pueda conversar. Las cosas que no se conversan terminan luego explotando, ¿verdad? Entonces la posibilidad de conversar y de ser estratégicos, ¿no? Acordémonos que en una pareja todo lo que tiene que ver con la familia de origen es lo que llamaría Gottman un problema irresoluble, es decir, es algo que no va a cambiar. Por más que yo insista e insista, mi suegra no va a cambiar su carácter para hacerme sentir más cómodo a mí, ¿verdad? Mi suegra no va a ser nunca como mi mamá. Tampoco. Entonces, ¿qué tiene que hacer una pareja estratégica y una pareja inteligente? Tiene que buscar mecanismos que hagan que se adapte a esta situación para que no sea un problema para ellos, ¿no? Siguiente situación. El hermano que te pide prestado dinero. Vos le das, pero no te devuelve. Y luego te vuelve a pedir prestado. Es decir, o es un hermano o una hermana que está acostumbrado pues a que le resuelvas el problema, que lo saques de apuros, que le prestes dinero, que se aprovecha un poco, digamos. Se aprovecha, por supuesto, de la situación, y estamos hablando de un hermano que ya tiene su familia, al que le pide no es a una persona soltera, sino que más bien es a alguien que tiene su esposa, que tiene sus hijos, que tiene sus gastos, que tiene su economía, y eso empieza a ser difícil porque, claro, pueden darse muchas cosas, entre ellas prestarle sin que nadie lo sepa. Sí, casi siempre empieza a pasar eso después de un tiempo, ¿no? Que si ya discutimos una vez con que yo le presté dinero a mi hermano y no te dije, si ya lo hicimos eso, en algún punto eso empieza a generar molestia entre mi pareja y yo. Entonces, ¿qué hago? Dejo de comentarle. Lo hago ocultas hasta que un día eso se descubre y termina siendo un problema importante. En general, cualquier cosa que yo voy ocultándole a mi pareja sistemáticamente es una bomba de tiempo. Uh-huh. Es una bomba de tiempo que un día va a explotar. Y el mismo hecho de que empiezan a haber demasiados baches, demasiadas cosas que yo no conozco de lo que vos haces, termina siendo como un resfriado en la relación que los puede empezar a alejar emocionalmente. Entonces, es muy importante pensar en esto, ¿no?
¿qué me pasa a mí cuando mi hermano viene con esta actitud? ¿Qué siento yo? Recién conversaba con una persona justamente que por distintos motivos, ya sea porque es una persona profesional, una persona que le ha ido bien económicamente, que es muy metódica, en fin, no solamente la hermana, creo que todos en la familia, si tienen alguna situación financiera, acuden a ella, ¿no? Entonces, y ella llegó a decir algo así, ¿sabes qué? Y eso no lo voy a cambiar, decirle a la pareja, no lo voy a cambiar, vos tenés que aceptar, ¿cómo yo no voy a...? Y está bien, si es que yo puedo ayudar a mi familia, seguramente que hay una justicia, sobre todo a mis papás, si son ancianos, qué sé yo, pero si yo voy a poner en peligro la economía de mi familia, de mi propia familia, si yo voy a poner en peligro, voy a endeudarme yo, o voy a terminar, lo que pasa muchas veces, pagando el crédito de mi hermano que no lo pagó, ok, es una cosa que de alguna manera es una sobreprotección. Yo no le permito a esta persona poder encarar encarar adecuadamente las consecuencias de sus propios actos. Si yo quiero ponerle límite a mi hermano, yo tengo que entender que hay roles que yo desempeñé en esa familia de origen, como hermano mayor, como la persona más sabia o como el punto de referencia ante muchas cosas o el sacador de apuros o el conciliador de los conflictos familiares. Y ahora que yo tengo mi otra familia en la que desarrollo roles como el rol de papá, rol de esposo, es importante que uno como adulto pueda pensar y decir, ok, ¿cuánto tiempo más voy a desempeñar ese rol? ¿Cuánto tiempo más voy a seguir siendo el salvavidas de mi familia de origen? ¿Cuánto tiempo más voy a ser el punto de referencia y el que siempre intenta que todas las cosas estén bien de mi familia de origen? Y si yo en algún momento le digo, miren señores, a partir de ahora ya no pueden contar conmigo para cuando tengan un conflicto entre los dos, porque sucede que yo estoy de viaje de trabajo y ustedes me llaman solo porque se pelearon el uno con el otro, yo ya no voy a estar ahí para poder sacarlos de apuros y ese tipo de situaciones porque yo ya tengo otra vida. Me parece importante sentar los límites, pero sentar los límites no es no me llamé. Sentar los límites es decir, yo renuncio a este rol. Ese rol que quizás en su momento mi familia necesitó de mí. Pero al día de hoy ya no estamos en esa situación. Al día de hoy ya no estamos en ese contexto. Yo necesité ser el salvador, el que se hacía cargo de las cosas, pero al día de hoy ya no puedo seguir realizando ese rol porque ya no somos los mismos chiquillos de antes. Y es injusto de alguna manera... Porque pensemos, ¿no? Esta persona de la que yo contaba, como muchísimas otras que he podido conversar alguna vez, tenían miedo a hacer su propia familia. Es más, ni siquiera lo habían contemplado. Porque son tan imprescindibles para su familia de origen que pensar en desarrollar mi propia familia es una cosa que no hay un anhelo, no hay un deseo, no se desarrolla muchísimas veces detrás de, ok, yo no sueño con tener pareja, con tener familia, es probablemente porque soy demasiado imprescindible para mi familia actual. ¿Para qué quiero más hijos si ya tengo como 4 o 5 a los que tengo que acompañar y atender todo el tiempo? Siguiente situación. El padre que te dice qué estudiar o a qué dedicarte, invertir o no invertir. El padre que se mete un poco en tus decisiones económicas, profesionales, de sustento, adulto. Y es también una situación difícil porque estamos hablando de que la voz de la experiencia me está diciendo algo, ¿no? Y yo de pronto tengo una idea del campo laboral quizás que él tiene distinto. Por ejemplo, hay papás que al día de hoy no entienden cómo hay hijos que se dedican y que quieren ser youtubers, ¿no? O que quieren dedicarse a las criptomonedas y a vender cosas que no existen tangiblemente, ¿no? Explícame cómo es que vos vendés imagencitas que se llaman NFT y no sé qué otra cosa, porque eso yo no lo entiendo, ¿no? Entonces el padre dice, no, tenés que comprar algo que exista. Compras este vaso, lo vendes ese vaso a un precio diferente y eso es el negocio, ¿no? Pero papás que se meten y se frustran tanto por ver a sus hijos dedicados a algo que no entienden y que de pronto empiezan a querer decir, oye, eso no está bien, tenés que dedicarte a esto otro. Es muy frustrante, es muy difícil. ¿Qué pensás? Yo creo que es una cosa, o sea, ponemos el papá, porque yo creo que el varón es muy típico en este punto, es decir, al varón, ok, ¿no? Si haces, si vas a tal lugar o no vas, si haces tal cosa, bueno, si vamos a hablar de dinero y vamos a hablar de profesión y vamos a hablar de en qué vas a dedicar tu tiempo y tu vida, ahí sí yo quiero decirte cosas. Sí. Como que yo quiero hablarte de lo importante en la vida.
¿no? De qué vas a hacer con tu tiempo, con tu profesión, con tu carrera y con tu plata y cómo lo vas a hacer. Entonces, muchas veces es el varón el que está muy inmiscuido en este asunto, ¿no? Y, Peor si papá hizo empresa, peor si a papá claro, le fue bien, peor si más papá aún. tomó, claro, mucho más, tiene como más autoridad, ¿no? Bueno, incluso ahí, en empresas familiares, esto puede ser hasta más típico porque puede ser manipulatorio un poco. Entonces, yo quiero estudiar para ser dentista, ¿no? Quiero ser odontólogo. Pero resulta que mi papá tiene una empresa familiar y justo necesita un licenciado en marketing, un administrador de empresas, ¿no? Yo le digo, pero odontología, ¿por qué? Digamos, ¿no? Vas a estar ahí oliendo la boca de la gente todo el tiempo, digamos, ¿no? O sea, puedo empezar a echarle basura a lo que siento que mi hijo quiere, pero porque tengo pensado que quizás le convendría más esto, ¿no? Y esa pequeña manipulación, pues bueno, termina luego siendo complejo cuando el hijo se da cuenta, cuando siente que de repente ha estado siendo víctima de una red de manipulación. Bueno, ¿no? Y eso suele ser muy complejo. Entonces yo creo que es importante agradecer, porque seguro estoy que en la mayoría de estas cosas, por lo menos en esta está clarísimo, que hay un bienestar detrás. Es decir, que el papá lo que quiere es que te vaya bien. Que te vaya bien, que logres tus metas, tus sueños, que sustentes tu familia, en fin, ¿no? Y también está bueno que yo entienda que papá espera cosas de mí. Y está fantástico, o sea, todo papá espera cosas buenas de sus hijos. Y quiere que me vaya bien, o sea, creo que es importante entender Claro. eso que vos decís, de entrada, ¿no? O sea, realmente todo papá quiere que le vaya bien a su hijo. ¿Quién quiere ver a su hijo fracasando en Sí, la vida? en este punto es innegable. O sea, si me voy a sentar a hablar, o mi papá se va a sentar a hablar de mí, conmigo de profesión, qué sé yo, es porque hay detrás un bienestar. Recién conversaba justo con una familia que estaban con esta cuestión de que el hijo se quería cambiar de carrera y quería irse por gastronomía, creo, alguna cosa así, digamos, ¿no? Y claro, los papás preocupados y el punto muchas veces, Roque, justo es eso, es que el entender no queda bien. Pareciera que es capricho, pareciera que es imposición, pareciera que es manipulación. Ok, cuando nosotros asentamos en yo entiendo lo que vos querés y yo entiendo lo que está detrás de lo que me decís, casi siempre suele ser un punto de partida esencial para poder negociar límites. Por tanto, ¿qué puede hacer un hijo en esa situación? Quizás es rescatar la intención, papá. Entender es lo primero, ¿no? Entender, claro, entiendo que vos querés lo mejor para mí. Yo creo que todo papá en tu lugar estaría preocupado sobre las decisiones adultas y económicas de su hijo. Tiene todo el sentido del mundo que lo hagas y te agradezco por decírmelo realmente, pero déjame decirte que estoy intentando esto, que me la quiero jugar por esto. Entiendo que hay grandes posibilidades de que me vaya mal, también hay posibilidades de que me vaya bien y seguramente las conclusiones las podremos sacar un poco más adelante. De todas maneras, nadie vive esta vida sin equivocarse en lo absoluto. Sé que cualquier cosa que me pase puedo contar con vos y sé que podemos volver a empezar desde un punto diferente porque la vida se trata de eso. O al revés, ¿no? Me imagino al papá diciéndole, a ver, un buen papá es de un joven adulto, ¿no? O de un adulto joven, como queramos verlo, es un papá que sabe hacer preguntas. Un buen papá sabe hacer preguntas, ¿no? Entonces, ¿has considerado cuánto gana un odontólogo cuando inicia? ¿Cuánto tiene que invertir? ¿No? ¿Has considerado cuánto tiempo y qué tipo de especialización tiene que hacer continuamente? O el estilo de vida que vas a tener. Uh-huh. Entonces, ¿has considerado estas cosas? ¿Has tenido en cuenta esta situación o esta otra? ¿Te proyectas al futuro? ¿Te ves siendo feliz haciendo esto? Entonces, el papá también puede decir, mira, yo te hago estas preguntas no porque quiero molestarte, sino porque de verdad quiero sentir que estás tomando una decisión porque realmente lo querés y estás seguro, no porque estás encaprichado, no por razones equivocadas. Entonces, hacer preguntas es un arte que todo papá y toda mamá, sobre todo ahí en hijos adultos jóvenes, es esencial. Sobre todo porque al final yo tengo que decir, mira, ok, una vez hemos visto estos pros y contras, una vez me has respondido estas preguntas y lo hemos hecho en serio y veo que vos has averiguado, te has informado de cuánto gana, de qué tan fácil o difícil es, pros y contras, qué sé yo. Ok, yo no te voy a obligar, yo no te voy a decir qué hacer ni qué no hacer, simplemente me quedo tranquilo de pensar que estás tomando los riesgos y estás sabiendo cuáles son los riesgos de los que vas a tomar, pero, como decías vos, que al revés,
Si el día de mañana algo no te funciona, que sepas que podemos volver a sentarnos y conversar. Fantástico. ¿Qué pasa si papá o mamá, siguiente situación, ¿no? Disponen de mi tiempo? Yo soy un hijo adulto, joven adulto, todavía vivo en casa de mis padres o no, porque hay papás que hacen esto aunque el hijo no viva ya en casa de ellos, ¿no? ¿Me puedes recoger? ¿No? O la hermana, ¿no? Disponen de mi tiempo. O la hermana, o sea, hola hijo, ¿puedes recoger a tu hermana? También. Sí, claro, por supuesto. Disponer de mi tiempo. Es como que me trata como si estuviera todo el tiempo disponible, casi como si no estuviera haciendo nada, ¿no? O que nada de lo que yo hago es realmente importante. Mamá, ni siquiera me preguntás si estoy ocupado o no. O sea, me hace sentir que dispones tanto de mí, dispones tanto de mi tiempo, que no siento mucho respeto por lo que yo hago. Quizás hasta estás pensando que lo que yo hago son burreras. Claro. Que no tienen valor alguno. Que por supuesto que puedo dejar de hacerlo un ratito con tal de saciar tu necesidad en ese momento. Pero me cuesta ponerte límites a eso. Y es la mirada de un papá, de una mamá sobreprotectora. Pienso en mí, ¿no? Pienso en mí que veo a mi hija que está jugando ahí con sus muñecas, digamos, ¿no? Y le digo, ya, vamos a hacer la tarea. ¿No? Hay que hacer la tarea, hay que cumplir con esto, tiene que acomodar, vamos a bañarse, ahí viene la cena. Entonces, es la mirada de que, ok, ese tiempo, digamos, que no está estructurado, ¿no? Es una cosa que no es tan importante. Luego tienen que haber las cosas importantes. Luego, además, si yo le pido cosas, ¿no? Venga, tiene que barrer acá, tiene que trapear, tiene que lavar los servicios, no sé qué cosas que tienen que ver también para una ayuda para mí, lo cual no está mal, por supuesto. El problema es que ya mi hijo creció, no está jugando con muñecas, ¿no? No está perdiendo su tiempo. No está mirando tele. Claro. Ahora está haciendo su vida. De alguna manera, Roque, se parece un poco a la cuestión de lo económico, porque también es un recurso, digamos, lo económico y el tiempo son recursos súper valiosos, ¿no? Y que el adulto los necesita utilizar como mejor sienta que lo tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, cuando la familia no respeta lo que yo hago con estos recursos adultos, que son mi tiempo y mi dinero, ok, hay un problema importante. Entonces, de alguna forma sí se parecería a lo que decíamos cuando hablábamos del tema del dinero, ¿no? De ver hasta dónde y hasta cuándo yo voy a permitir esto y también yo me voy a sentir demasiado imprescindible. Otra vez, no voy a poder desarrollar mis metas, mis sueños. Voy a estar viendo los cumpleaños y los calendarios y las cosas que mis padres o mi familia me pide para ver cuándo salgo de vacaciones. Tengo que estar todo el tiempo repasando qué me van a pedir acá para ver qué voy a hacer yo. ¿Qué podrá hacer un hijo en esta situación? ¿Qué podrá hacer un hijo en esta situación? Ve que disponen de su tiempo, ya estas cosas no ha pasado, mamá, por favor, mi trabajo, respetá, tengo mi casa, pero pareciera que, ok, ya, pero vuelve a ocurrir. Claro. ¿Qué pensás que puede ocurrir? ¿Qué puede hacer esta persona? En general, Roque, creo yo que todos los límites con la familia van a generar algo de ruptura. Muy bien. ¿No? Algo de ruptura. Y eso es justo lo que nos cuesta, ¿no? A los hijos en familias más aún acaparadoras, ¿no? Pero yo tengo que algo estar se va a quebrar dispuesto. ahí. Algo se va a quebrar Es ahí. imposible que no se quebre algo, sí, ¿no? Pero que se quebre algo no significa que sea irreparable. O que se quebre todo. Sí, por supuesto. ¿No? O para siempre. O para siempre. Pero yo tengo que lidiar porque claramente muchos de estos límites de familias hacia sus hijos o hacia los hermanos y qué sé yo, tiene que ver con manipulación. Por lo tanto, yo lidiar con la culpa que siento de decirle no a mi mamá, lidiar con la angustia, la tristeza o el miedo, ¿no? Que me genera, pues bueno, es justamente a eso a lo que yo tengo que estar dispuesto. Es decir, yo tengo que saber que me va a costar, que voy a sentir miedo, que voy a sentir culpa, que me voy a sentir triste, pero tengo que estar dispuesto a tener micro rupturas, ¿no? Micro rupturas. Y luego, no tengo que ser, en general, Roque, creo yo, que mientras más directo empiezo a ser, menos funciona. ¿Okay? El límite que yo pongo, voy y le digo, ¿no? Listo, ¿saben qué? Lo estoy bloqueando, miren, aquí es bloqueándolo, no me van a llamar más, no voy a, solamente cuando yo quiera llamarlos los voy a llamar, digamos, ¿no? Una cosa así muy, ¿no? Que va y se choca. Si lo sutil genera culpa, si yo voy y le grito, voy a generar culpa por 3. ¿Qué va a pasar? Después de un tiempo me voy a arrepentir, me voy a sentir mal, pobre mi mamá, como le hablé así, no puede ser. Y volvemos al mismo lugar. Entonces, lo más seguro
es empezar a ser estratégicos con esto, ¿no? Yo creo que otra estrategia, digamos... Perdón, pero quiero decir algo sutil. Estratégico significa, entonces, me llaman, ¿no? Y yo empiezo a hablar y no hablar. Hola, mamá, ¿cómo estás? Sí, porque tenemos que hacer esto, ¿no? Ah, claro, pero un ratito, mamá. Esto, empiezo a hacerle dar cuenta a mi mamá que tengo otras cosas. Hasta que diga, ya, te llamo después, por ejemplo. Algo que puede funcionar, creo yo, para este hijo es poder hacerle, buscar que la mamá le diga, mamá, ¿qué esperas de mí ahora? ¿Ante qué situación puedo yo esperar que vos me pudieras llamar? ¿Cuáles son las cosas a las que crees que yo pudiera auxiliar o estar en este momento de tu vida? Porque cuando la mamá traduce eso en expectativa, yo espero esto y esto de vos, de pronto se empieza a dar cuenta o que está pidiendo mucho, o lo que pida en realidad es poco, pero lo que dice es como, me llama por cosa automática, claro. Un comportamiento automático, que en realidad no es que yo espero que vos seas mi chofer, pero te llamo por alguna razón como que siento que todavía estás en la casa, que todavía tenés 16 años y todavía sos el único que maneja la computadora y el único que me puede auxiliar a esto. Entonces yo digo, no, en realidad no es correcto, creo que vos tenés que hacer tu vida, pero de alguna forma siento que automáticamente lo hago. Entonces ahí quizás el trabajo es otro. Puede ser interesante preguntarle a tu mamá, preguntarle o a tu papá, quien dispone de tu tiempo, ¿qué esperas de mí? ¿Cuáles son tus expectativas para conmigo en este momento de la vida? Y yo creo que eso es una conversación que puede traer mucho fruto. Tristemente, para cerrar este punto, muchas veces justo ese es el hijo que equilibra las cosas, por ejemplo, en la pareja de papás, ¿no? Si no está ese hijo equilibrando las cosas un poquito ahí, la pareja se desequilibra. Entonces, por eso casi siempre acuden a este tercero que los equilibra. Entonces, darme cuenta de esto para pensar que, claro, no puedo hacer de cuenta que no me importa y voy a ir a gritarles. No, empezar a entender igual, quizás a ser muy sutil, ¿no? Quizás empezar a hablar constantemente. Pucha, mamá, te cuento que tengo este proyecto, me han pedido esto en el trabajo, estoy a full porque me han pedido esto, mi jefe, te cuento que se porta de esta manera, te cuento que hoy en la mañana tengo una reunión muy importante, he agarrado un nuevo proyecto. Empiezo a hablarle a mis papás de lo ocupado que estoy o los proyectos que tengo, las cosas que voy teniendo por hacer y le quiero, para que haya esta conciencia de que obviamente estoy ocupado durante ciertos periodos del día, ¿no? Última situación, la madre critica constantemente a mi pareja. Mi madre critica constantemente a mi pareja, o mi padre, lo que fuera. Es decir, o mi pareja ya sea que esté casado o ya sea que no lo esté. Entonces ahí la situación incómoda puede ser, ¿le digo a mi pareja lo que mi mamá está diciendo de él? Pero si le digo, capaz se enoja con mi madre y yo no quiero que eso ocurra. Pero de pronto si no le digo, entonces le digo sutilmente, un pajarito me dijo que vos estás haciendo así, digamos. O empiezo a decirle, o a mamá, a decirle, mamá, por favor, deja de hablar con mi pareja, o de mi pareja, mejor dicho. Es mi pareja y yo lo elegí. Es difícil eso. ¿Cómo crees que puede una persona salir airosamente de esa situación? Pienso en dos escenarios interesantes. Pienso en la familia que pone el apodo, ¿no? Ahí ya viene el bocón, ¿no? ¿Y qué te dijo el narigón? ¿No? Entonces, ¿qué te dijo el vago? Ajá, el vago, ¿no? ¿Qué hace el vago? Trabajando seguro. Claro, ¿no? O sea, empezar a... es un dato interesante para darnos cuenta cuando hay esta situación, ¿no? El vago, la mala, la fea, el opa, en fin, digamos, ¿no? Es interesante porque... En algún momento le he reído eso. Claro. Para que siga diciéndolo, en algún momento se le he reído. Claro. Entonces, seguramente que empezar a darme cuenta y a pedir, por favor, no le digas así, puede ser un inicio interesante, ¿no? De poner esto, ¿no? Y lo otro, este ejemplo que dabas vos, yo creo que es el típico ejemplo de aquellas parejas un poquito tóxicas que dicen, entre nosotros no hay secretos, todo lo que sentimos y pensamos nos los comunicamos. Bueno, resulta que el cerebro piensa cosas burreras también a veces. Se piensa tonterías. Yo le voy a decir todas las tonterías que piensa mi cabeza a mi pareja, ¿no? Pues no. Y probablemente una de las cosas a las que hay que tener mucho cuidado de compartir libremente es lo que mi familia me dice sobre él.
o mi familia me dice sobre ella. Si yo no filtro eso, ¿qué voy a ocasionar? Voy a ocasionar, por supuesto, que hayan conflictos entre mi pareja y mi familia. Entonces, filtrarlo de una manera adecuada me parece importante. Es posible que yo haya también sembrado esa situación, porque a ver, si cada vez que yo peleo con mi pareja voy y le digo, ¿sabe qué, señora? Su hijo no sé qué cuánto. Claro, yo ya le estoy haciendo parte de esa dinámica y esa persona va a sentir que puede decirme cosas también. Si yo pienso que mi suegra va a dar a favor mío alegremente, voy a pensarlo 2 veces. Tengo que pensarlo 2 veces. ¿Usted cree que está bueno que haga eso su hijo? ¿Usted cree que está bien eso? Claro, ¿no? Y la triangulan, ¿no? Y a veces le pueden dañar también, ¿no? A la claro. mamá hablar así del hijo, algunas cosas. Hay que tener ahí algunos cuidados. Sí me parece, para cerrar con esta parte, que evidentemente la familia tiene que respetar la decisión adulta de estar con tal o con cual pareja. El problema, ¿sabes cuándo es? Justamente cuando en el primer momento o en la primera discusión o lo que sea, yo acudo a mi mamá y le cuento, ¿no? Ay, mamá, te cuento que al final no había sido como yo pensé. Me dijo esto, me hizo esto, me hizo... Entonces, a ver, ¿cómo voy a querer yo? Y después me ahuené y ni siquiera le conté. ¿Cómo voy a querer yo que ellos no opinen de mi pareja si todos los defectos y todas las críticas voy y se las digo? Alegremente también. O sea, no hay filtros tampoco ahí. Sí, claro. Tienen que haber, porque si no, obviamente, le voy y le pongo el problema y le digo, pero no me digas nada. O sea, eso es una cosa que no va a pasar, ¿verdad? O por lo menos va a ser muy difícil que pase. Las situaciones familiares pueden ser muchas. Hoy hemos hablado de un par de ellas. Situaciones que tienen que ver con el dinero, situaciones que tienen que ver con el amor, situaciones que tienen que ver con el tiempo, situaciones que tienen que ver con la crianza. Pero cada una de estas situaciones, y que todos podemos pasarla en mayor o menor medida, requieren, de parte de todos, la actitud necesaria y la visión amplia de qué estamos haciendo nosotros y si lo que estamos haciendo nosotros como las víctimas de esa falta de límites también está patrocinado por nuestras actitudes. Si ese sobrepasarme, si ese saltarme, si ese sentimiento de no me das mi lugar, entre otras cosas, también está patrocinado por un juego colectivo que hemos ido estableciendo entre todos. Por tanto, tenemos que ir teniendo el nivel de responsabilidad suficiente de que las cosas que nos hacen no solamente es porque la gente sea así, sino también porque nosotros lo hemos ido permitiendo.